Vamos a dar comienzo a esta segunda comparecencia. En primer lugar, como no, dar la bienvenida a la secretaria de Estado de Función Pública, doña Lidia Sánchez Milán, y sin más darle la palabra para que empiece con la primera exposición. Muy bien. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todos, a todas, señorías. Para mí es un honor comparecer por primera vez en esta Comisión de Presupuestos para una actuación tan relevante como compartir los aspectos más relevantes del presupuesto 2022 en el ámbito de la Secretaría de Estado de Función Pública. Tenemos por delante, como tendré ocasión ahora de compartir, mucho camino por recorrer. Y desde ya le adelanto mi colaboración y mi disposición a atender cualquier cuestión que planteen, ¿no? Porque todas las aportaciones serán siempre bienvenidas y que nos contribuirán entre todos a avanzar, ¿no? Como digo, voy a hacer una exposición previa sobre esos aspectos relacionados con el presupuesto en el ámbito de la Secretaría de Estado. Los presupuestos no me voy a extender en la parte relacionada con su contenido general, sino que me voy a centrar en su relación con la administración pública y el empleo público, ¿no? Que serían los aspectos relacionados con mi competencia, ¿no? Y en estos momentos, una vez que se ha superado la fase más aguda de la pandemia, nos encontramos en una etapa en la que no solo hemos de centrarnos en la recuperación, sino que tenemos que salir de esta recuperación mucho más robustos, mucho más reforzados y mejores, ¿no? Por tanto, estamos en la dinámica fundamental de abordar un proceso de reforma, de transformación de la Administración pública. Objetivo que también nos exige la Comisión Europea en este momento de recuperación de la pandemia. Para llevar a cabo ese proceso de transformación contamos con un instrumento que consideramos que es más que una oportunidad, ¿no? Y es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como instrumento imprescindible que posibilitará y ayudará a este proceso de transformación. Saben que dentro de ese plan, de las 10 políticas que contiene, las 10 políticas palancas que vertebran el plan, hay una, la cuarta, denominada Administración del siglo XXI, que es la que, concretamente en el componente 11, es la que contiene el grueso de esta actuación. Ese componente lleva, por un lado, un conjunto de reformas, un conjunto de inversiones que se encuadran, por un lado, en la modernización y digitalización de la Administración, con 8 líneas de actuación para la reforma, de las cuales 5 competen directamente a la Secretaría de Estado de Función Pública. Y la inversión 3, de transformación digital y modernización, afecta muy especialmente al desarrollo de las actuaciones del propio ámbito de la Secretaría de Estado, pero también, de manera muy importante, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Para llevar a cabo todas estas líneas de actuación se han fijado unas fechas, unos hitos, unos objetivos y es necesario llevar a cabo su cumplimiento. Y aunque el soporte inversor sea muy relevante, yo quiero poner de manifiesto que las reformas que conlleva el plan de recuperación son las que van a posibilitar los verdaderos cambios a los que nos orientamos. La Secretaría de Estado de Función Pública es la responsable de la dirección y gestión de la Administración pública y del empleo público. Como les decía antes, los dos focos, Administración y empleo. Y el objetivo principal es la mejora de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Para el ejercicio de estas competencias, la Secretaría de Estado cuenta con una serie de centros directivos y, sobre todo, al frente de los mismos hay grandes profesionales que ponen sobre la mesa todos los días el apoyo y el compromiso para llevar a cabo este objetivo. El presupuesto global, contenido en la Ley de Presupuestos 2022, asciende a 2.282 millones de euros, lo que supone un incremento de 101,9 millones de euros y un porcentaje de crecimiento del 10,03%.
Este presupuesto está integrado en 7 programas, de los cuales 2 son específicamente de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No voy a cortar un poco la intervención, no voy a citar esos programas y cuál es su importe, porque es una información que creo que todos tienen y no quisiera tampoco extenderme demasiado. Pero sí me van a permitir, señorías, que me detenga puntualmente en que estamos aquí para hablar de cifras, de porcentajes, de grandes números, pero yo quisiera poner de manifiesto la especial relevancia que tiene lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y lo que hay detrás de todo esto son las personas, ¿no? Las administraciones públicas son personas que cuidan y que atienden las necesidades de otras personas, y por eso quiero destacar, sin duda, que el alma y el motor de los servicios públicos son las trabajadoras y los trabajadores del sector público, que son la garantía de calidad que conlleva el estado de bienestar. Y desde aquí quiero reconocer y quiero reivindicar el papel que desempeñan, cuya importancia se ha puesto de manifiesto especialmente en el momento peor de la pandemia, pero que se pone de manifiesto todos y cada uno de los días, ¿no? Yo voy ahora a detallarle, además, las cifras más relevantes que presento, pero las voy a hacer agrupadas en los 3 ejes en los que estamos pilotando todo este proceso de transformación. Los ejes son la ciudadanía, el conjunto de los empleados y empleadas públicas y, en tercer lugar, la organización, los procesos, la institución, en definitiva. Estas cifras que voy a compartir no agotan, además, todas las actuaciones que llevamos a cabo en el ámbito de la Secretaría de Estado, porque la Secretaría ejerce funciones y ostenta competencias que no tienen reflejo presupuestario, muchas veces en el propio presupuesto del Ministerio de Hacienda y Función Pública, sino en otros departamentos ministeriales, incluso en otras administraciones, dado el carácter de competencia básica de muchas de las actuaciones que llevamos a cabo. El primer eje que he citado, la ciudadanía, tiene como objetivo central situar a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la gestión pública. Esto lo estamos haciendo reforzando el valor de lo público, fomentando el ejercicio efectivo del derecho democrático a la participación, actualizando los procesos de acceso al empleo en público y poniendo en marcha medidas para atraer a los y a las mejores profesionales. ¿Y cuáles son las líneas presupuestarias que sustentan estos objetivos del primer eje? Pues sería, en primer lugar, apostamos de manera decisiva por la transparencia, para lo cual en el programa 921X, que gestiona el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, autoridad independiente que tiene sus presupuestos incardinados en el ámbito de la Secretaría de Estado de Función Pública, aunque por supuesto es independiente, pero tiene una dotación de 3 millones de euros, con un incremento de 617.000 euros. Pero lo más relevante es que representa la política que más crece dentro de las que se gestionan dentro de la Secretaría de Estado, con un crecimiento del 25,86%. Esta mayor subida va a posibilitar que aborde de una manera suficiente los recursos humanos necesarios para llevar a cabo su cometido con eficacia. Y el incremento también permitirá el desarrollo y actualización de un novedoso sistema informático que va destinado a enriquecer la metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia de la actividad pública. En segundo lugar, también estamos en el pleno desarrollo del cuarto Plan de Gobierno Abierto y del Plan de Captación de Talento de la Administración General del Estado. Para esto, el presupuesto contiene una serie de inversiones, una serie de actuaciones, algunas de ellas, como digo, contenidas en el Plan de Recuperación, como destacable el proyecto de Gobierno Abierto inclusivo en el entorno digital o el proyecto de atracción de talento digital en las administraciones públicas, de manera que vayamos acompañando todo el proceso de digitalización de la Administración, especialmente con la atracción de ese talento y con la formación y la capacitación adecuada de los empleados y empleadas públicas. Me voy a referir, en tercer lugar, dentro de este capítulo de la ciudadanía, a uno de los aspectos más relevantes de la Ley de Presupuestos en el ámbito de la Secretaría de Estado, que es el de la tasa de reposición. Precisamente con el fin de incorporar nuevo personal a la Administración, en el año 2021 hemos aprobado una oferta de empleo público histórica, ¿no?, con 30.455 plazas ofertadas. Y en esta misma línea y con esa misma finalidad,
En el proyecto de ley de presupuestos para 2022, la tasa de reposición ordinaria alcanza el 110% como norma general y el 120% para los sectores prioritarios. Sectores prioritarios que serían la educación, la sanidad, los servicios de empleo, los servicios sociales y que constituyen además el grueso de la actuación. Lo prioritario domina cuantitativamente también la definición de los sectores y, por tanto, ese 120%. Y seguimos manteniendo una especial atención a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a las policías autonómicas y locales, con una tasa de reposición del 125%. Todo ello es un paso más en la defensa del empleo público, reforzada además ya desde la Ley de Presupuestos de este año vigente, la del 2021, que ya elevó como mínimo al 100% la tasa de reposición. Además, algo muy relevante que incorpora a la Ley de Presupuestos para el año 2022 es que hemos previsto una serie de reglas de flexibilización que tienen como finalidad mejorar la gestión y hacerla más atractiva y que, en el fondo, junto a la tasa de reposición, constituyen un nuevo modelo de gestión de la tasa. Yo solamente les voy a enunciar esos elementos novedosos, pero que han sido muy demandados por las organizaciones sindicales y especialmente por la Administración local y, en segundo término, por las comunidades autónomas, ¿no? Esas reglas de flexibilización que suponen una tasa de reposición más alta aún que la que ya acabo de enunciar son, por un lado, la de los nuevos servicios. Cuando haya que poner en marcha nuevos servicios, los recursos necesarios para hacerlo no se detraerán, no computarán de la tasa de reposición aprobada. Serán un plus, además de, para poder llevar a cabo esa prestación con los recursos suficientes. En segundo lugar, aquella Administración que lleve a cabo un proceso de internalización y asuma la prestación directa de servicios públicos, tampoco consumirá tasa de reposición para llevar a cabo la prestación de esos servicios. En tercer lugar, se permite también, para llevar a cabo una llamada a la agilización de los procesos, que se pueda acumular la tasa de reposición que, como saben, proviene del cómputo del ejercicio anterior, pues por la que se genere dentro de los 6 primeros meses del ejercicio corriente, de manera que pueda hacer una gestión mucho más amplia, más atractiva y que facilite esa gestión que le digo. En cuarto lugar, citar también que todas aquellas plazas que no se cubran antes de los 3 años de haberla incorporado a una oferta de empleo público podrán incorporarse a la nueva oferta de empleo público sumando a la que ya conlleve la oferta de empleo público de que se trate. Y yo, lo último que voy a citar dentro de esta regla de flexibilidad son que también establecemos una tasa adicional basada solamente en la suficiencia financiera. Si hay recursos, se podrá llegar hasta donde sea necesario en el ámbito de la prevención y la extinción de incendios. Como os decía antes, esta tasa de reposición y su regla de flexibilidad, junto a la tasa de reposición extraordinaria de los procesos de estabilización, suponen un considerable incremento y una creación neta de empleo público. Y cierro este eje citando 2 proyectos de inversión relevantes dentro del plan de recuperación, como son la modernización del catálogo de procedimientos para la transformación digital o el proyecto de mejora y refuerzo de los registros electrónicos, todos ellos como inversiones específicas contenidas en los presupuestos. El segundo eje que había citado es el del conjunto de los empleados y empleadas públicas. Este eje se orienta a reforzar las competencias profesionales de los empleados, apostando por el talento interno, garantizando la protección social a través del mutualismo administrativo, así como fomentando la igualdad y la diversidad como rasgo diferenciador del trabajo en la Administración pública. Las líneas presupuestarias que sustentan estos objetivos serían, en primer lugar, otro de los elementos más relevantes que contienen las leyes de presupuesto, en este caso la del año 2022, la primera medida, en este caso, es la de la subida salarial del 2% de las retribuciones de los 2,7 millones de empleados y empleadas públicas, que tiene por objeto mantener el poder adquisitivo del conjunto de empleados y que ha supuesto desde el año 2018 una recuperación del poder adquisitivo de 3,7 puntos. En segundo lugar,
En relación con la formación del personal de las administraciones públicas, siempre nos pareció una política imprescindible, ahora es especialmente necesaria, y en el programa 921O, que gestiona el Instituto Nacional de Administración Pública, asciende a 108 millones, lo que supone un incremento de 12,3 millones de euros. Y yo quiero llamar especialmente la atención con una partida de 7 millones de euros especial que tiene el INAP, dirigida a un plan de impulso focalizado en la realización de actuaciones de mejora en varias áreas de la innovación, del aprendizaje, de la selección, de la transformación digital y de los recursos humanos. Dentro de ese plan de impulso voy a citar la creación de un laboratorio de innovación como punto de encuentro, debate y experimentación del paquete de medidas de transformación de la Administración General del Estado. En tercer lugar, la tercera de las actuaciones de este eje que he citado antes, la protección de los mutualistas y la prestación de la asistencia sanitaria que gestiona MUFACE a través de dos programas, el 222M y el programa 312E. El presupuesto de MUFACE asciende a un total de 1.906 millones de euros. Es el programa más potente de los que se gestionan en el ámbito de la Secretaría de Estado y supone un incremento neto de 91 millones de euros. También a MUFACE llega el plan de recuperación y citaré solo dos de los proyectos de inversión que contiene el presupuesto relevantes para la evolución de la actuación de MUFACE, como son el proyecto de la historia clínica digital para los mutualistas y la eliminación de los partes de incapacidad temporal en formato papel y su sustitución por un parte electrónico. Cerramos este eje con un punto muy importante, muy relevante, que nos encontramos en el pleno desarrollo del tercer plan de igualdad en la Administración General del Estado y se contiene también como una línea de actuación de las más relevantes del plan de recuperación. En último lugar, citaré el tercer eje de actuación que les decía que estaba centrado en los procesos, en la institución, en la organización. Los objetivos de este tercer eje son avanzar en un empleo público estable y de calidad, reforzar los sistemas de integridad y ética pública, impulsar la evaluación de las políticas públicas y trabajar para liderar una administración pública innovadora. Las líneas de actuación recogidas en los presupuestos serían, en primer lugar, como he citado, uno de los objetivos más importantes asociados a este eje es la reducción de la temporalidad. Está incluido en la reforma 1 del componente 11 del Plan de Recuperación y su primer hito se ha cumplido ya con la aprobación del Real Decreto Ley 14/2001 de 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, que, como ustedes saben, señorías, se está tramitando en estos momentos como proyecto de ley. Esta medida implicará que a 31 de diciembre del 2024 se habrá dado carácter estable a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal desde hace más de 3 años y tiene como objetivo, además comprometido, como le he citado en el plan de recuperación, que estamos convencidos que podremos cumplir con la colaboración de todos y de todas. En segundo lugar, otro aspecto muy relevante de este paquete de actuaciones es la elaboración de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, cuyo anteproyecto de ley está ya muy avanzado y prevemos que vea la luz a finales de 2022. Se trata de una de las acciones también comprometidas en el paquete de reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que contendrá aspectos tan importantes como la revitalización de los instrumentos de planificación. Creo que la planificación de los recursos humanos es uno de los elementos más potentes del anteproyecto de ley, la ordenación y la gestión de recursos humanos, el desarrollo de la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la regulación del personal directivo público profesional, como otro de los elementos, yo creo, uno de los polos más relevantes de la ley. Todo esto, además, nos permitirá incorporar a la Administración del Estado todo el potencial innovador del EBEP, que aún no se había producido. La tercera línea está asociada también con este eje y sería la reforma tenemos un paquete normativo muy potente en el ámbito de la Secretaría de Estado y en este caso sería la modificación de la regulación de incompatibilidades y de conflictos de intereses de empleadas y empleados públicos para adaptarlo a las necesidades de la Administración actual y a los valores de integridad que la sociedad demanda. Asociadas a esta línea también
en el plan de recuperación, en el programa 92KC, tenemos 2 proyectos de inversión, como son la digitalización de los expedientes de gestión de estas incompatibilidades y la creación del portal de la Oficina de Conflicto de Intereses. En cuarto lugar, esta reforma también conlleva, la reforma de la transformación de la Administración, reforzar el sistema público de evaluación en las administraciones públicas, para lo cual estamos trabajando también en la elaboración de la Ley de Institucionalización de la Evaluación de las Políticas Públicas, que también está muy avanzada y coincide con la de Función Pública, que la intención es que entre en vigor a finales del año 2022. Gran parte de las actuaciones de este eje se financian a través del programa 921N, que es el programa propio de la Secretaría de Estado y de sus centros directivos dependientes con rango de dirección general, y tiene como finalidad dotar a la Administración de los recursos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos. Yo quiero destacar que para conseguir ese buen funcionamiento de los servicios públicos queremos reivindicar también la importancia del diálogo social. La importancia del diálogo, de impulsarlo como elemento indispensable para poder avanzar, manteniendo abierto además todos los ámbitos de la negociación, tanto de personal funcionario como de personal laboral, con el fin de crear las condiciones necesarias para que el ejercicio del derecho a la negociación sea efectivo, para lo cual continuamos incorporando al presupuesto una subvención en 2022 dotada con 1.218.000 euros. Y ya termino. Y lo hago un poco como empecé, ¿no? Los presupuestos del año 22 son los presupuestos de la recuperación económica, porque será en 2022 cuando tanto el Gobierno como los organismos internacionales prevén que España recupere los niveles de actividad económica y supere los índices de empleo. También son las cuentas de la recuperación justa, puesto que el proyecto del presupuesto procurará que todos los colectivos sociales cuenten con más recursos y mejores servicios públicos. Con el mayor gasto social, además de la historia, gasto social en el que nosotros incluimos el relativo a los empleados y empleadas públicas, porque son la garantía de calidad de los servicios que presta el Estado de Bienestar. Y, como he dicho al principio, no son otra cosa que personas que cuidan y atienden las necesidades de otras personas. Nosotros seguiremos, pues, desde el diálogo social y desde la negociación colectiva, protegiendo a los trabajadores y trabajadoras del sector público y apostando por un empleo estable y de calidad, avanzando en el resto de materias contempladas en el EBEP y las que redunden en la mejora de las condiciones de trabajo. De acuerdo, además, con el compromiso que tenemos adquirido con los sindicatos mayoritarios de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, Comisiones Obreras, UGT y CESIF. En fin, por mi parte nada más que agradecer mucho su atención y quedo a su disposición para responder a las cuestiones que estimen convenientes. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención y también por el esfuerzo en ser breve, se lo agradecemos de verdad. Paso la palabra al resto de los grupos parlamentarios. Empezamos por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra José María Espejo. Muchas gracias, presidenta, y gracias también, señora secretaria de Estado, señora Sánchez, por su comparecencia. En primer lugar, como consideraciones generales, nosotros lo que pensamos de estos presupuestos es que están basados en un optimismo y unas previsiones que realmente no creemos que se correspondan con la realidad. Y esto es algo que ayer tuvo ocasión de exponer el gobernador del Banco de España, y además que están negociados pues con los peores socios posibles y saldrán aprobados pues por los peores socios posibles, que de hecho no les importa tanto el fondo como que Netflix se haga en catalán, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas son las que condicionan los presupuestos generales del Estado. No obstante, nosotros, como siempre hemos hecho, vamos a intentar mejorarlos en la medida de lo posible con las enmiendas parciales que presentaremos en los próximos días. En relación ya con las cuestiones que usted ha comentado, nosotros creemos que, a pesar de que lo ha mencionado casi de pasada, en el ámbito de la función pública el principal asunto pendiente por parte del Gobierno es la solución al problema de la temporalidad en la Administración. Y usted ha dicho que eso ya
ha venido a decir como que ya se ha solucionado o que se ha dado un paso con el Real Decreto que se aprobó en este Congreso. Y además usted citaba que lo más importante son las personas, pero aquí creo que sinceramente se están olvidando en gran medida de las personas. Está ya en marcha, como usted bien ha dicho, la ponencia, pero claro, esa ponencia se ha suspendido precisamente por el trámite de los presupuestos, o no se puede poner en marcha a trabajar por el trámite de los presupuestos, lo cual provoca que no pueda articularse una solución para las ofertas públicas de empleo que están actualmente en curso y que pueden dejar fuera de la solución definitiva que se adopte sobre esta cuestión a muchísimos trabajadores temporales de la Administración, y me gustaría saber si ustedes tienen pensada una solución para eso, porque podemos arreglar la solución o intentarlo entre todos, ya veremos, para los trabajadores temporales en situación de abuso, pero todos los que están saliendo ahora mismo de sus puestos de trabajo o pueden salir porque se lleven a término esas OPEs, se van a quedar sin solución. Y también, dado que esta solución a la que usted llama el Real Decreto que se aprobó y que tiene que materializarse en la tramitación de un proyecto de ley que puede, y espero que conlleve determinadas mejoras y reformas sobre esa solución inicial, quería saber si tienen previsión en los presupuestos generales del Estado los gastos derivados de las indemnizaciones que haya que pagar a los trabajadores temporales y qué van a hacer si el importe de esas indemnizaciones que se deban pagar a los trabajadores temporales en situación de abuso derivado del Real Decreto que se aprobó y de su tramitación como proyecto de ley, pues se ven incrementados significativamente por esa regulación definitiva que salga de la tramitación como proyecto de ley. Igualmente, no nos ha aclarado, y le pido que lo pueda hacer, el impacto que la situación inflacionaria que tenemos ahora mismo pueda tener en el gasto en función pública y en las administraciones públicas en general, pero sobre todo en lo que es su competencia en función pública. Nos ha hablado del incremento salarial de los funcionarios, pero no sé si tiene una previsión sobre el impacto de la inflación en el gasto de la función pública, y también relacionado, yendo un momento atrás, con el tema de los interinos y de el impacto presupuestario que puedan tener esas indemnizaciones que se les debe pagar por su situación de abuso de temporalidad. Nosotros vamos a proponer que se incluya la previsión de la responsabilidad contable de aquellos responsables públicos que hayan causado la situación de abuso, lo cual también, evidentemente, podría ser al menos un alivio para la situación presupuestaria que supondría tener que pagar todas estas indemnizaciones. Y me gustaría saber cómo ve el Gobierno y, en concreto, su Secretaría de Estado esta cuestión. Después, usted se ha referido a que están en la elaboración del anteproyecto de ley de la función pública que desarrolla el EBEP. Bien, esto hace exactamente un año también lo dijo su antecesor en el cargo. Ahora usted lo remite a finales de 2022. Me gustaría saber en qué basan esas previsiones y por qué llevamos ya tanto tiempo con un anuncio que no se acaba de materializar y que usted difiere todavía más un año, ¿no? Porque además proponían regular la carrera vertical y horizontal, la evaluación del desempeño, usted lo ha nombrado. Y algo muy importante, el estatuto del directivo, que es algo que tenemos pendiente y que mi grupo ha insistido mucho de ello. Por lo tanto, me gustaría que nos explicase, si es posible, por qué esa tardanza, porque esto no es un proyecto nuevo, esto es algo que viene de hace bastante tiempo. Y después, y para acabar ya, Presidenta, me gustaría que me dijera qué medidas tiene su Secretaría de Estado pensadas para la atracción del talento, no solo digital al que usted se ha referido, sino del talento joven, porque tenemos un problema de relevo generacional en la Administración
y no he oído en su intervención nada al respecto de la atracción de talento joven para nuestra administración pública, para nuestra función pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Plural el señor Ferran Bel. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias a la Secretaría de Estado. Pedirle disculpas de que no haya podido seguir toda su intervención, pero los grupos pequeños estamos haciendo multitarea a lo largo de esta semana, pero en todo caso las cuestiones que me gustaría plantearle pues sí que se las voy a trasladar y después voy a leer toda su intervención con mucha atención. Con carácter previo, simplemente hacerle constar al señor Espejo Saavedra que yo entiendo que usted no condicione no la ley de presupuestos, sino ninguna ley a que el catalán esté presente no en Netflix, sino en todas las plataformas audiovisuales. Es que usted está a un tris de hacer exactamente lo contrario. Si por ustedes fuera posible, prohibirían el catalán no de Netflix, sino de todas las plataformas audiovisuales, cerrarían TV3 y prohibirían hablar a los catalanes en su propia lengua. Por tanto, bueno, no, es que habla catalán, yo lo sé perfectamente. Lo que no quiere es que los niños hablen catalán en la escuela, que escuchen catalán en la televisión. En todo caso, voy a... No se preocupe, señora presidenta. En todo caso, vamos, señora secretaria de Estado, con la cuestión. Mire, el artículo 20 de la ley que regula las tasas de reposición, efectivamente hace un avance, y yo se lo voy a reconocer, respecto a leyes de presupuestos anteriores. Incluso llega a establecer esta tasa de reposición, en algunos casos, al 120%. Lo que le quería plantear es si es razonable mantener esta tasa de reposición en la coyuntura actual para determinadas situaciones. Mire, le explico. Un caso que no es, digamos, generalizado, pero que se está produciendo en estos momentos. Un ayuntamiento sin deuda, ustedes les dejan establecer una tasa de reposición del 120%, que con esto no recuperan todos los ejercicios donde han tenido tasa de reposición 0 o tasa de reposición inferior a 1, o incluso no les han dejado crecer en incorporar personal, aunque la situación económica se lo permita. En la actual coyuntura, donde hay, el año pasado y este año están suspendidas las reglas fiscales, no tiene ningún inconveniente este ayuntamiento en poder incrementar el capítulo 2, no un 120%, sino un 140 o un 150%. No tienen inconveniente que si se tiene que incorporar personal, se pueda subcontratar a través de una empresa sin ningún tipo de límite, y en cambio que se va a consolidar igual en el presupuesto, y en cambio no se pueda incrementar la tasa de reposición, no más de un 120%, sino en determinados casos, con determinadas administraciones que están absolutamente saneadas y que quizá han hecho un esfuerzo de sanearse a lo largo de los últimos 10 o 15 años, y que han estado haciendo una política de contención de contratación de personal en el plan de saneamiento, que ahora no puedan contratar libremente. Por tanto, nos gustaría saber cuál es el motivo de que en estos casos, en determinados casos, todavía estemos hablando de una tasa de reposición de personal. Nosotros entendemos, le he puesto un ejemplo de la administración local, pero en determinados casos y en determinados sectores, algunos de los que después están incluidos como sectores prioritarios, no tendría sentido mantener la tasa de reposición, igual como no tiene sentido de mantener la regla de gasto
y ya verán que cuando se reformulen las reglas fiscales a nivel de la Unión Europea, la regla de gasto como estaba planteada no se va a mantener. Por tanto, nos gustaría conocer su opinión en torno a este tema de la tasa de reposición y por qué en estos determinados casos no se ha eliminado completamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra el señor Pedro Onrubia. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora secretaria, por la comparecencia y por la explicación que ha dado. Bienvenida a esta casa por primera vez. Trasladar el apoyo de nuestro grupo parlamentario a las cifras que usted ha explicado detalladamente. Entendemos que se está haciendo una apuesta ambiciosa y una apuesta clara por el fortalecimiento de la función pública y el fortalecimiento de los servicios públicos, entendiendo todo lo que ha venido sucediendo, especialmente a partir de la irrupción de la pandemia y el mensaje claro que se ha dado de la importancia de los servicios públicos a nivel social y a nivel del funcionamiento del Estado. Prácticamente todas las partidas presupuestarias que afectan a materia de función pública han aumentado, como usted bien ha explicado. El presupuesto global aumenta un 5%. El programa de dirección y organización, el 921.n, que usted ha explicado también, que ha propuesto, aumenta un 2,20%. Los programas de formación del personal que están vinculados al INAH aumentan un 12,87%. Lo que ha planteado y ha explicado usted también, que tiene que ver con las cuestiones del mutualismo administrativo, que en sus dos programas también aumentan respectivamente el 222 un 8,6% y el 312 un 4,14%. Aquí, como usted sabrá, nuestro grupo parlamentario es crítico con este modelo. Entendemos que de cara al futuro habría que modificarlo. Entendemos que sería importante que el personal público, el funcionario que se incorpore en adelante a trabajar a la Administración pública, pase a formar parte del régimen general de la Seguridad Social y no se mantenga este sistema, pero mientras sea el que existe, pues entendemos que es positivo que se dote convenientemente de presupuesto para cubrir sus necesidades y, por tanto, hacemos también una valoración positiva de que así esté siendo en estos presupuestos. Por otro lado, lo que tiene que ver, que se debatió en la Comisión de Hacienda y Función Pública la semana pasada con la cuestión de la financiación para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que una vez más está haciendo una apuesta importante. Hay un crecimiento del 25%, de hecho es el crecimiento más alto de todos los programas que se contemplan vinculados a su Secretaría de Estado. Si lo comparamos con el presupuesto que había en el año 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, pues un aumento de más del 30%. Por tanto, es evidente que desde este Gobierno se está haciendo una apuesta clara en materia de transparencia y para dotar al Consejo de Transparencia y de Buen Gobierno de los recursos que necesita para su correcto funcionamiento, tal y como, entre otros, viene demandándonos su presidente cuando ha comparecido en esta Cámara. Por tanto, también positivo. La parte que tiene que ver, por supuesto, con la modernización de la Administración vinculada al componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el cual se destinan prácticamente 250 millones de euros en la inversión plurianual para los años 2021 a 2023 y que se distribuye en dos programas diferentes, uno dotado de 239 millones para transferencia a las comunidades autónomas y otro dotado de 10 millones para actuaciones en el ámbito propio de la Secretaría de Estado, entendiendo la importancia, pues, que efectivamente estos fondos se utilicen para llevar a cabo esta necesaria modernización de la Administración. Por otro lado, compartimos plenamente, como no podía ser de otra manera, la visión que usted ha trasladado sobre la función pública, que tiene que ver con un servicio a la ciudadanía y, por tanto, que tiene que ver con derechos de la ciudadanía, con la capacidad que tenga el Estado de dar de manera eficiente este servicio para cumplir con los derechos que se derivan de ello. Y entendemos también que un factor central en el funcionamiento, como no puede ser de otra manera, es el personal que trabaja en las administraciones públicas y, por tanto, se tiene que hacer un esfuerzo importante para que este personal trabaje en buenas condiciones laborales, en condiciones de estabilidad y
con una capacidad de dar el mejor servicio posible para precisamente cumplir con eso que decíamos de dar buena cobertura al derecho que suponen los servicios públicos para la ciudadanía. Se valora positivamente el incremento que se hace para cubrir los gastos de personal, con el aumento retributivo que hay del 2% para los empleados públicos. Y sobre la tasa de reposición, pues es verdad, es cierto que nuestro grupo también, en línea con lo que han venido reivindicando históricamente sindicatos, administraciones públicas varias, especialmente comunidades autónomas, pues somos más partidarios de que esta tasa de reposición, que si en algún momento tuvo sentido, nosotros creemos que no, pero si en algún momento lo tuvo, probablemente ya ha dejado de tenerlo y somos partidarios directamente de su eliminación. Pero, una vez más, en tanto que todavía eso no se da, pues es verdad que tenemos que reconocer que se está haciendo un esfuerzo importante para aquello que ya nos anunció en su momento el ministro Iceta de una flexibilización de la tasa, pues se lleve a cabo. No solo porque se esté estableciendo de facto desde el punto de vista nominal, solo desde el punto de vista nominal ya se está estableciendo pues la tasa de reposición más alta en los últimos 11 años. Había un crecimiento importante respecto del año pasado, que a su vez ya había crecido respecto de años anteriores y, por tanto, solo por eso, digamos, ya sería un hecho para estar satisfechos con lo que se propone en estos presupuestos. Pero que además, como usted ha explicado perfectamente, pues se establece una serie de criterios de flexibilidad de cómo se va a aplicar esa tasa de reposición, que hace que la tasa nominal pues no sea, digamos, el tope, sino que la tasa de reposición efectiva que se vaya a poder aplicar sea todavía mayor y, por tanto, pues se adapte mejor a la situación en la que nos encontramos y las necesidades de personal que puedan tener las administraciones públicas, pues para dar solución a determinadas coyunturas en las que nos podemos ver insertos y que, por desgracia, pues no siempre podemos saber con exactitud cuáles pueden ser. Por tanto, es bueno que exista esta flexibilidad para poder hacerle frente. El tema de la negociación sobre la ley, el proyecto de ley de temporalidad en la Administración Pública, ahí sí que es verdad que nosotros también entendemos que lo que se ha hecho hasta ahora, pues Señora Rubia, tiene que ir acabando. Voy terminando. Simplemente pues decir que creemos que lo que se ha hecho hasta ahora en relación a ese aspecto es un marco de negociación, pero que todavía no se puede plantear que eso sea la solución propiamente dicha y que animamos tanto a usted como al Ministerio en su conjunto en que este proceso de tramitación haga un esfuerzo para que se pueda llegar a una solución que cuente con el aval del mayor número de grupos posibles de esta Cámara y especialmente de nuestro grupo y del Grupo de Esquerra Republicana, con el cual se firmó el acuerdo para la convalidación del decreto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Rubén Manso. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señora secretaria de Estado. La verdad es que usted viene a hablar de algo que tiene una importancia económica capital en los presupuestos. Yo sé que no se le asignan a usted, pero todo el funcionariado nos cuesta 25.859 millones. Eso es lo que tiene presupuestado. Ya sé que no se le asignaba a usted y usted viene a hablar de su partida, pero usted al final, le guste o no, nos está hablando de una partida presupuestaria que nos cuesta 25.859 millones, es decir, la tercera partida. Porque el primero es transferencias corrientes, la segunda es intereses, ya sabe usted que nos gastamos más en intereses que en pagar al personal, y luego el personal. Bien, usted nos ha hablado de ciudadanía, funcionarios, del centro de la ciudadanía, pero no, usted se ha centrado en hablarnos de los funcionarios. Perdóneme usted, usted solamente nos ha hablado de los funcionarios. Probablemente porque usted realmente se siente como lo que es la jefa de personal o directora de recursos humanos de la Administración General del Estado, ¿vale? Pero yo le he visto hablar poco de funcionarios. Se ha preocupado de su selección y de su formación, que, por cierto, quisiera saber si en la Ley de Función Pública nueva va a ser cambiada. Se ha preocupado de su cobertura social. Perfecto. Se ha preocupado de su remuneración, que van a subir un 2%, con lo cual perderán poder adquisitivo. Se ha preocupado de la estabilidad del empleo público. Yo pensaba que el empleo público y de su calidad. Yo creía que el empleo público era de calidad. O es que ahora ustedes, como son adanistas, nos están descubriendo que los funcionarios no tenían un empleo de calidad, ¿vale? Y ahí nos ha hablado de la reducción de temporalidad. Es decir, usted se ha básicamente centrado en las necesidades de los funcionarios. Nos habla mucho de digitalización, que está muy bien,
y nosotros somos unos grandes partidarios, y creo que nadie aquí es contrario a la digitalización de la administración pública. Pero mire usted, la digitalización de la administración pública nos conllevaría a que nos tengamos que plantear muchas cosas, porque en los empleos burocráticos la digitalización lo que ha provocado en otros sectores, lógicamente, es la reducción de las plantillas. Claro, no tiene sentido que las plantillas no paren de crecer, y les recuerdo que las plantillas públicas han crecido en 192.000 al cierre del 192.000 empleados al cierre del segundo trimestre del año 2021, cuando en el sector privado han caído en 244.000. Es verdad que a la Administración central no le podemos no podemos criticarle nada, pero sí a las administraciones autonómicas, que han crecido en 194.000, o a las corporaciones locales, que han crecido sus empleos en 23.000. Es poco razonable pensar que con la digitalización que estamos produciendo cada vez necesitemos, por lo menos en algunas áreas de la administración, más gente. Habrá otras que sí, claro, porque a lo mejor bomberos, pues a lo mejor hacen falta bomberos, claro, eso se digitaliza mal, ¿no? Pero burócratas, oiga, algo nos tendremos que plantear, ¿no? No es muy razonable lo que estamos viendo. Pero yo quería volver sobre el tema de la digitalización, porque, mire, a mí me parece que la digitalización está muy bien, se viene digitalizando desde hace mucho tiempo, ya que simplemente el WordPerfect, por decirle algo, ¿no? Por decir una cosa sencillita, ya no hace falta, como yo cuando entré en la administración, escribir las cosas a mano y pasárselas a un administrativo para que te las pasara. Es decir, ha aumentado mucho la productividad final. Pero de la digitalización lo que más me preocupa es que empieza a ser una digitalización excluyente. Hay un montón de ciudadanos españoles que empiezan a tener la sensación de que les cuesta mucho acceder a los servicios públicos, ¿de acuerdo? Por mucho que estén centralizados, digitalizados y tal, porque los van maleando por teléfonos, por páginas web que no siempre funcionan, donde además ellos son, pues hay que reconocerlo, tenemos una población así, es que parece que gobernamos para urbanitas letrados en ofimática, y no es así. Tenemos un montón de gente que no es urbanita y que no es letrada en informática o en ofimática, y la estamos dejando fuera. Eso no es un mal solo de ustedes, le pasa a la banca, le pasa a los proveedores de suministros, etcétera, etcétera. Es decir, que bien está que digitalicen, que mejoren los servicios del ciudadano, pero, oiga, que el ciudadano pueda seguir accediendo a los servicios, porque es que empieza a haber muchos ciudadanos que no les ocurre así. Y todo esto, vuelvo al tema de las tasas de reposición. Miren, las tasas de reposición, yo vuelvo a lo que vengo diciendo. Si estamos digitalizando, lo que nos tenemos que plantear es cuál es la productividad de los funcionarios en las áreas burocráticas para que la Administración no deje de crecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Llanos de Luna. Muchas gracias, presidenta. Gracias también, secretaria de Estado, por sus explicaciones en materia de función pública. Quiero iniciar mi intervención felicitando y expresando el reconocimiento de mi grupo a todos los empleados públicos por su vocación de servicio y, sobre todo, por su profesionalidad. Y, además, se ha visto muy claro durante la pandemia que han permitido el funcionamiento de los servicios públicos. Una vez dicho esto, empezaré con el tema de los gastos y quiero comentar que el importe total de los presupuestos generales para el gasto de personal de este año asciende a más de 19.000 millones y de ellos más de 83 millones los acaparan los nada menos que 551 altos cargos. Solo en altos cargos el Gobierno de Sánchez nos cuesta 108 millones de euros más que el último Gobierno del Partido Popular. Mientras las familias, autónomos y empresas tienen que ajustarse el cinturón pagando más impuestos, con un precio inasumible de la luz, la subida de la cesta de la compra, etcétera, el Gobierno sigue burlándose de los españoles sin hacer el más mínimo ajuste en los gastos improductivos. Pero no solo es desorbitado el número y el gasto en altos cargos, es que en lo que se refiere al personal eventual, el gasto asciende a más de 65 millones de euros. Esto es lo que nos cuesta a los españoles la escandalosa cifra de los 1.252 asesores de este Gobierno. De estos 1.252 asesores, hemos de señalar que la tercera parte,
400 asesores, no tienen ningún tipo de titulación ni de grado medio ni superior. Es decir, los méritos para ser contratados son la afinidad ideológica, el carné del partido y, en algún ministerio, además, el haber sido condenado judicialmente. El número de asesores y también el gasto destinado a ellos es el más alto de la democracia. Ahora entendemos el eslogan de Sánchez de no va a quedar nadie atrás. Desde luego se han convertido ustedes en una agencia de colocación de amiguetes a costa del erario público. Ustedes han creado la administración pública más mastodóntica de la democracia. 22 ministros, de los cuales hay 3 vicepresidentes, hasta hace poco 4, 31 secretarios de Estado, 50 subsecretarios o cargos con rango equivalente, 54 directores de gabinete, 136 directores generales, etcétera, etcétera. Todo ello en unos momentos en que, tras la salida de la pandemia, aún quedan por reincorporar al mercado laboral a 239.000 trabajadores en ERTE y a 226.000 autónomos en cese de actividad, a los que además hay que sumar los 178.000 parados más que en septiembre de 2019. Según Cáritas, en el 2011 ya son 11 millones de personas las que se encuentran en exclusión social en España. Y con este panorama le pregunto, secretaria de Estado, ¿por qué no se han valorado estas cifras y por qué no han tenido el gesto de renunciar a la subida de sueldos los altos cargos y los asesores, como se ha hecho recientemente y por otro año consecutivo respecto a los diputados de esta Cámara? Los gastos de personal que recogen los presupuestos aumentan un 3,4%, fundamentalmente por el incremento del 2% de la retribución de los empleados públicos, un incremento que los sindicatos de la función pública han considerado insuficiente debido al fuerte incremento del IPC. Lo mismo ocurre respecto a la oferta de empleo público. También los sindicatos consideran que estos incrementos de las tasas de oferta, así como las otras administraciones públicas, creen que es decepcionante al no permitir cubrir las vacantes presupuestadas de sus plantillas. Luego también me gustaría que me respondiera cuáles van a ser las actuaciones estratégicas para racionalizar de forma eficiente y eficaz la asignación y distribución del personal al servicio de la AGE. Respecto al portal de la transparencia, que usted también ha mencionado, en las memorias de los objetivos señalan que se elaborará una normativa para impulsar la transparencia, el acceso a la información y al buen gobierno. Le pregunto, ¿tiene algún mecanismo su ministerio para combinar a los distintos órganos de la Administración pública a publicar lo que por ley están obligados a publicar en el portal? ¿Qué piensa hacer su Secretaría de Estado para establecer un procedimiento eficiente y eficaz de tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos? Ahora le lanzo otra pregunta respecto a otra competencia, que es el INAP. ¿Cómo se ha hecho la valoración de las necesidades formativas de la Administración pública? ¿Podría explicar, en lo concerniente a la formación, en qué consistirá la revisión de las acciones de apoyo a la promoción interna, que usted también se ha referido, y al subprograma del desempeño directivo al que se refieren en la memoria de los objetivos del INAP? Y ya, por último, respecto a la Oficina de Conflictos de Intereses, nos gustaría saber cuándo estima que estará implantado un portal que permita la publicidad en materia de gestión de los conflictos de intereses, las incompatibilidades y el control de los altos cargos y empleados públicos. Gracias por su atención. Quiero también comunicarle que, aparte de estas preguntas, dado el poco tiempo que tenemos también para la intervención, que también hemos registrado una serie de preguntas también relacionadas con sus competencias y, por supuesto, en materia de los presupuestos generales del Estado de su Secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor José Luis Acebes. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Y quería, en primer lugar, agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a la señora Sánchez Millán su comparecencia y también su primera visita a esta comisión, que es la suya. Encantados de su presencia y también, desde luego, dispuestos a trabajar para, entre todos, en un tema tan importante para nuestro país, en función pública, avanzar, como yo creo que estos presupuestos dicen claramente. Y además también quería continuar diciendo que, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos alegramos de que nuestras reivindicaciones, nuestras peticiones, nuestros avances que durante estos últimos meses hemos trasladado tengan reflejo, y un reflejo contable, en los presupuestos generales del Estado para el año 2022. Y frente al catastrofismo que vemos en esta comisión, porque hoy la verdad que la portavoz del Grupo Popular pues
ha marcado un hito, ¿no? Porque yo creo que hoy se ha convertido en más populista que incluso la ultraderecha en esta comisión. Y lo lamento de verdad. Lo lamento de verdad porque yo creo que estamos ante unos presupuestos que son históricos, también para la función pública. Y escuchaba a algún portavoz, seguramente de forma sesgada, decir que si estos presupuestos atienden a la ciudadanía. Pero de verdad hay que explicar todavía en este Parlamento lo que supone para todos y cada uno de los españoles tener unos servicios públicos cercanos, de calidad y que puedan dar respuesta a su día a día. Es que no sabemos la parte importante que tiene para cada uno de nosotros una buena atención sanitaria, unos buenos recursos educativos para ir fomentando cada vez más que nuestro país se convierta en uno de los garantes en Europa también de una formación superior, de una formación profesional que dé respuesta a las necesidades de nuestra empresa. Es que hay que explicar lo que significa la importancia de los empleados públicos en la dependencia o en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todavía hay que explicarlo en esta comisión, señorías. Pues esos son los empleados públicos, a los que este grupo siempre, por encima de todo, y ahora en pandemia lo han demostrado muchos más, quiere agradecer su labor diaria, porque ha sido constante para poder salir de la situación más complicada que ha tenido nuestro país en los últimos años, seguramente en lo que todos hemos conocido, ¿no? Y además unos presupuestos también, y lo ha explicado con detalle la secretaria de Estado, que vienen a intentar con recursos, no con discursos, sino con recursos, avanzar en la modernización, en la formación de los empleados públicos, porque eso servirá para hacer un mejor servicio a la ciudadanía, servirá para que la gente lo encuentre más cercano y esa ayuda que toda la ciudadanía necesita cuando se relaciona con las administraciones públicas, ¿no? Y además también que avanzan en algo que se puede negar. Seguramente los negacionistas de todo ahora también niegan la digitalización, ¿no? Bueno, pues también avanzan en eso, en la digitalización de las administraciones para que sean más eficaces, para que sean más efectivas, para que sean más rápidas y para que den cada vez mayor respuesta a los retos que tiene nuestro país, que son muchos. Pero estos presupuestos reflejan algunos a los que yo me quiero referir ahora porque me parece fundamental. Hablamos de empleo público. Y mire, hay una gráfica muy clara que dicen los presupuestos en los que se dice claramente qué hacía el Partido Popular apostando por lo público y qué hace este Gobierno de coalición. Claramente, señorías, por darles algunas cifras, mire, en los 3 años que lleva el presidente Sánchez al frente del Gobierno en nuestro país, 109.718 empleos públicos puestos a disposición de la mejora de los servicios y de la atención a la ciudadanía. Por el contrario, el señor Rajoy del año 2012 al 2017, o sea, 6 años, el doble de tiempo, 63.394. Es decir, 73% más de incremento de ese talento tan importante que tenemos que intentar entre todos, y debería de ser atención de todo el mundo, para aportarlo a la Administración y, por lo tanto, a la ciudadanía. Pero si avanzamos también en datos que también son muy curiosos de las tasas de reposición, fíjense, 4 años consecutivos desde el año 2012, el Gobierno del Partido Popular, tasa de reposición 0. 0, repito, señorías. En este año se avanza en lo que este grupo ha defendido en esta comisión, que había que hacer un esfuerzo para recuperar ese empleo, porque significa recuperar puestos de trabajo que atienden día a día a las personas, a los españoles, en todo el territorio, y que tienen que llegar a todas y cada una de las comarcas y de las poblaciones de nuestro país. Pues bien, se avanza en los 110% de tasa general, 120% para los sectores prioritarios, sanidad, educación, servicios sociales, etcétera, y 125% para las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto las del Estado como las autonómicas y las locales. Por lo tanto, un ejercicio de seguir avanzando. Hay que seguir haciéndolo, por supuesto. Señorías, este grupo lo ha manifestado en esta comisión. Tenemos que seguir avanzando en esa aportación necesaria para suplir lo que en el pasado el Gobierno de la derecha del Partido Popular sometió a los empleados públicos. Pero, señorías, si en esta comisión estamos hablando que todas las partidas de este presupuesto de Secretaría de Estado aumentan, que la de transparencia aumenta un 25%, siguiendo también las pautas que desde este grupo defendimos, que el propio presidente del Consejo de Transparencia en esta comisión nos trasladó y donde nos comprometimos que habría que seguir avanzando. Y como todas las cuestiones, alguien puede pensar que no es suficiente, pero nadie puede negar que es un
profundo cambio que es la apuesta de este Gobierno, por ese avance, ¿no? Pero en todos, en la formación de los empleados públicos, en los temas relacionados con el mutualismo, en la aportación a las comunidades autónomas y entidades locales para esa modernización y transformación. Pero ¿alguien puede negar que estos presupuestos hay que apoyarles, que son positivos para la administración pública, para los empleados y, por lo tanto, para los españoles? ¿Alguien no puede negar con estas cifras? Se puede buscar apariciones estelares, como queriendo aparecer como los adalices no sé de qué. Pero yo cuando escucho a la portavoz del Grupo Popular hablando de asesores, etcétera, termino, presidenta, el cierre, pues hombre, yo le diría que se lo miren, porque eso de Consejo Mendos, que para mí no tengo, es muy adecuado a sus políticas. Porque allí donde gobiernan, precisamente es todo lo contrario. Generan chiringuitos, incluso, como hemos visto en la Comunidad de Madrid, para decir que hay que impulsar el español con sueldos casi millonarios y, por lo tanto, poquitos consejos pueden dar cuando lo que realmente es hacer todo lo contrario. Así que muchas gracias por su comparecencia, por sus cifras y el apoyo, señora Sánchez Millán, del Grupo Parlamentario Socialista, a estas cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la secretaria de Estado de Función Pública para responder. Bien, gracias, presidenta. En primer lugar, muchísimas gracias a todos, a todas, porque sin duda todas estas aportaciones enriquecen el debate, ¿no? Yo voy a intentar, de manera efectiva pero breve, responder a todas lo que yo creo que mi primera vez debe estar muy adaptada a las demandas que la presidenta ha tenido. Bien, empiezo por el tema del EBEP, que se había interesado el señor Manso, el señor Espejo, y decirles que efectivamente no hay tardanza en esta fase de este anteproyecto. Mi predecesor, cuando lo expuso, cuando habló de ese propósito, habló del inicio de ese recorrido. Ya tenemos el anteproyecto, incluso tenemos su inclusión, como he comentado antes, que me parece algo muy relevante, su inclusión en el programa de reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no?, que conllevará, además, que su entrada en vigor será a final del año que viene, que esa es la previsión, porque además está sujeto a compromiso de desembolso de aportaciones, con lo cual, con más razón aún, lo llevaremos a efecto. Y ahí, como he citado también, estará incorporado el Estatuto del Directivo Público para garantizar la profesionalización, ¿no?, de los directivos, así como su estabilidad, objetividad, independencia y eficiencia. También se interesaba el señor Espejo por el talento joven, ¿no? Dentro del plan de captación del talento, uno de los temas en los que estamos trabajando ya de manera muy activa es en un repensar la selección, en un adaptar los temarios a lo que son los requerimientos que hoy por hoy requiere la Administración, pero también a los perfiles de la juventud, en el que especialmente nos adaptemos también a las habilidades, a las competencias que el sistema universitario, que el sistema de formación profesional está ofertando, está llevando a cabo y que tiene que tener reflejo también en el ámbito de la Administración. En cuanto a la digitalización, creo que no debe tener preocupación el señor Manso, más allá del análisis que ha hecho de la necesidad de reducir plantillas. Nosotros no apostamos por la reducción de plantillas, apostamos por un refuerzo de las plantillas, un refuerzo de sus perfiles, un refuerzo de sus competencias, un refuerzo de sus habilidades que puedan dar respuesta a lo que son las necesidades sociales que se producen. Y a su vez, somos conscientes de que hay un sector de la población que, aunque trabajemos en la capacitación digital, no podemos permitir que no seamos un Gobierno y una Administración inclusiva, ¿no? Y, por tanto, siempre garantizaremos la presencialidad en la prestación de los servicios públicos. Ahí tiene que haber una adecuada combinación entre el acceso telemático, entre la digitalización, entre todas las oportunidades que conlleva, pero también con el que nadie se quede atrás y con que atendamos a todas aquellas personas que necesitan y requieren de nuestros servicios presenciales, ¿no? Respecto a la cuestión del incremento de retribuciones, nos parece muy importante
que el capítulo 1 del presupuesto del Estado, y yo creo que ahí lo manifestamos con orgullo, suponga un incremento superior a la media de lo que supone el incremento del presupuesto, porque es una apuesta por el empleo público y es una apuesta por la prestación pública de los servicios públicos, ¿no? Ese crecimiento del capítulo 1 viene también motivado por esa subida del 2%, en la que nosotros consideramos que el alza de la inflación que se está produciendo es transitoria, que tenderá a moderarse en los próximos meses, que incluso la inflación subyacente se sitúa en el 1%, lo que demuestra que no hay un crecimiento generalizado de precios, y entendemos que será suficiente para lo que es el compromiso del mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas, ¿no? Hablaba también la señora de Luna, ¿no?, de los altos cargos, del exceso de altos cargos que había. Yo creo que los datos demuestran un planteamiento completamente diferente, ¿no? Si nosotros atendemos a la media de altos cargos que hay por ministerio, ha habido una importante contención del gasto. ¿Por qué? Porque la forma de gestionar que está teniendo este Gobierno es mucho más eficiente. Y por ministerio, en el Partido Popular había 51,6 de media de altos cargos por ministerio frente a los 33,5 que hay ahora mismo. Y además de reivindicar la importancia y la relevancia del trabajo de los asesores y del personal eventual, creo que también hay que destacar que en esa contención y en esa gestión eficiente de los recursos públicos, este Gobierno ha determinado que el número de asesores tiene que estar limitado, y si se da la coincidencia de que hay un ministerio que a su vez ostenta una vicepresidencia, solamente se tendrán los eventuales correspondientes al ministerio. Por tanto, es también una cuestión que no venía produciéndose hasta la fecha. El portal de transparencia creo que es un buen ejemplo del trabajo eficiente, ¿no? En el portal de transparencia están ahora mismo resueltas y contestadas más del 96% de las consultas que se formulan. Tasa de reposición. Ha sido también objeto de una intervención intensa por parte de prácticamente todos los grupos. Nosotros hacemos una apuesta clara por el empleo público y creo que estamos en el momento económico del inicio de la recuperación y que tenemos que ir a una recuperación progresiva en el que ya en este año 2022 se produce una amplísima ampliación de esa tasa de reposición, porque, insisto, en la suma de un nuevo modelo, de un nuevo concepto a la hora de abordarla, que no podemos dejar atrás también la tasa de reposición extraordinaria propia de la estabilización, ¿no? Hay, por tanto, un cambio radical en ese planteamiento para esa creación neta de empleo público y, como bien nos recordaba el portavoz socialista, el señor Acebe, los datos no permiten la comparación, ¿no?, entre esa apuesta por las ofertas de empleo público y por la no limitación de su producción. Termino hablando del tema también de la temporalidad, al que he hecho alusión en mi primera intervención y que prácticamente todos también han hablado de la misma. En ningún caso he planteado que hayamos terminado, ni muchísimo menos. Lo que hemos hecho es seguir tomándonos en serio y hacer un planteamiento no puntual dedicado a la reducción cuantitativa de la temporalidad, sino a su reducción cualitativa. ¿Por qué digo eso? Porque hemos llevado a cabo una regulación sistemática en la que se tiene en cuenta no solamente el carácter preventivo para evitar que vuelva a producirse en el futuro, de ahí la importancia y la necesidad de haber modificado el EBEP, sino que también tiene un plan de choque extraordinario para poder atender a esa situación y una serie de medidas sancionadoras y disuasorias por si, a pesar de ese carácter preventivo de que no se evite, se cae en esas tentaciones y se lleva a efecto. Ahora, en la tramitación como proyecto, nosotros confiamos y estamos convencidos de que, en cualquier caso, producirá un enriquecimiento del texto en la línea en la que hemos trabajado y que conllevará, en definitiva, una mejora, ¿no? Porque yo ya concluyo diciendo que
En esta regulación de la temporalidad, aparte de ser una exigencia del TUE, una exigencia del Tribunal Supremo y una exigencia de nuestra propia concepción de lo público y de la calidad y la dignidad de los empleados y del empleado público, decirle también que no se producen despidos en el sector público, no es ese el planteamiento. Se convocan y hay tantas plazas como puestos estén ocupados de manera temporal. El problema de la temporalidad es además un problema que ha sido fruto de las políticas presupuestarias restrictivas implantadas especialmente desde el año 2012, de la falta de regularidad de las convocatorias que nos ha llevado a este momento. Y como he dicho antes, a diferencia de otros gobiernos, hemos decidido acabar con esta temporalidad modificando esa normativa básica del Estado y haciendo todo el paquete de medidas que conlleva el Real Decreto Ley 14/2001, que ahora se está tramitando como ley. En definitiva, seguridad jurídica, respeto a la Constitución y apuesta por el empleo estable y de calidad. Y por mi parte, nada más que reiterar mi agradecimiento por su atención y sus intervenciones. Pues muchas gracias por sus explicaciones. Lo dejamos aquí. En unos minutos seguimos con la siguiente.